no pensamos en la sucesión y a veces confundimos la herencia con el legado. Ujú, La herencia es lo que queda aquí, ujú, en el bolsillo. ujú, El legado es lo que yo capitalizo, lo intangible ujú, que yo lo guardo en el corazón y ujú. que marca un rumbo. Así Y es. si nosotros dejamos herencia, pero no legado, Ujú. cometemos un gravísimo error. Creo que este va a ser uno de los mejores programas de este podcast de Pastor a Pastor. Acá estoy con mi gran amigo Sixto Porras. Gracias, Sixto. Qué gusto estar juntos. Sí. Yo voy a disfrutar este No, no. diálogo. Este tema de hoy, Sixto, Mm, el tema del legado, ujú. me pega muy duro. ¿Por qué? Sí, sí, porque yo tengo que decirte que fui muy influenciado por muchas personas que han sembrado tanto en mi vida. Wow. A veces uno ve a una persona y dice, wow, qué lindo, pero tú no ves quién estuvo detrás de él. Ujú. Tú eres Así es. Sixto Porras, pero detrás de ti hubo Wow. muchísimos hombres que han sembrado su Ujú. corazón, visión, han creído en nosotros. Han creído. Y Ujú. dicho sea de paso, yo estoy feliz de que tú me hayas invitado a ser Ujú. parte de Enfoque en la Familia. Para mí es una honra, te voy a decir, Mm. una honra que un día, no sé qué, dijiste, Donald, ven, vamos a trabajar juntos". Y dije, ¿what? ¿Yo? 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 Bueno, vamos. Y para mí es un privilegio servir aquí en Enfoque Amén. sobre los hombros de hombres que han marcado un antes y un después en el mundo, Ujú. hablando específicamente del doctor Dobson, Claro. ya con el Señor. Pero qué legado. Yo me imagino lo que habrá sido para ti poder, porque tú lo conociste, Ujú. estar cerca de él, escucharlo, esa pasión, esa visión que tenía, que te inspiró, que muchas veces me contaste historias. Aquí estábamos sentados, acá me dijo tal cosa y me dijiste, Sixto, tú eres el hombre que estamos buscando, ¿te acuerdas, no? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso del legado? Y Mm. yo creo que un gran problema de nosotros, hablando de padres, hablando de pastores, hablando en todo, en el empresario, Ujú. no pensamos en la sucesión y a veces confundimos la herencia con el legado. Ujú. La herencia es lo que queda aquí, Ujú. en el bolsillo. Ujú. El legado es lo que yo capitalizo, lo intangible Ujú. que yo lo guardo en el corazón y Ujú. que marca un rumbo. Así Y es. si nosotros dejamos herencia, pero no legado, cometemos un gravísimo error. Wow. Quiero comenzar diciendo, los honrados somos nosotros en Enfoque a la Familia, que seas parte del equipo. Wow, gracias. Y para nosotros es un honor, no solo tú, sino tus hijos, tu familia. El hecho de que caminemos juntos Mm. en esta dirección enriquece el ministerio. Y efectivamente somos el fruto del legado de muchos hombres. Nuestros padres, en primer lugar, Sí. nos dejaron un legado. Eh, Nuestros abuelos nos dejaron un legado. Cada quien puede ir marcando. Mis primeros pastores, quien me llamó pastor por primera vez, yo tenía 8 años, don Leonel Trejos, mi pastor. Mm. Ellos no tenían hijos como Pablo. Y todos los niños éramos como hijos Wow, de qué él. lindo. Él me regaló mi primera bicicleta. Wow. La Tu compró pastor. mi pastor. Wow. La compró, la pintó, la arregló y me regaló, Mm, porque nosotros no podíamos, la familia. ¿Cómo olvidar eso? mm, Y cuando venimos al legado del doctor Dobson, mm, yo quiero honrar mm. ese legado. Eh, Quien me trajo acá por primera vez fue Gary Booker, uno de nuestros compañeros que empezó los programas de Enfoque a la Familia en español en cassettes, ¿Te acordás? 1988. Cassette. Mm. Y en los 90, al principio de los 90, me invitó a dar un devocional acá en Colorado Springs, en la sede principal de Focus on the Family. Y él siempre lo recuerda. Mm. Él creyó en mí. Y luego vino Reed Olson, que fue mi mentor por 10 años, que era el primer director de Enfoque a la Familia para América Mm. Latina. Él me regaló Sexo, el sexo, las mentiras y la verdad, con la que los dos ¿Te comenzamos acuerdas? Sí. a hacer ministerio. Eso me acercó y nunca olvido que en 1998 me trajeron a un almuerzo para testificar lo que hacíamos con Enfoque a la Familia y con el programa de Sexo, Mentiras y Verdad. Ahí conocí al Mm. doctor Dobson. Y él vio, dijo, este es el hombre. Bueno, fue muy interesante porque
Yo ya venía sirviendo con el programa sin ser enfoque a la familia. Ok. Entonces, Jim Daly, quien hoy es el sucesor del doctor Dobson, comisionó a Reed y le dijo, bueno, hay que abrir una oficina en Costa Rica para dar seguimiento Claro. a esto que se ha hecho con Sexo, Mentiras y Verdad. Entonces, ellos me preguntan a mí que yo a quién recomiendo. Mm, Yo recomendé 2 psicólogos muy conocidos, muy famosos, eh, personas extraordinarias que hubieran hecho un gran trabajo. Uno de ellos lo descartaron porque hablaba muy elevado. Dijeron, no, él no le va a entender la gente, muy elevado. El otro planeó 4 veces venir a Colorado Springs y por diferentes razones, con boleto, iniciando su vuelo, conexión no resultó, tuvo que regresar a Costa Rica, nunca llegó acá. wow. Y ese Era día, para ti. claro, ese día, por la gracia de Dios, traje una carta del presidente de Costa Rica, era la junta directiva, los líderes de las diferentes oficinas en el mundo. Estaba sentado en la mesa de junta directiva, me pusieron el doctor Dobson en un extremo y yo en otro extremo. Yo estaba conociendo a mi héroe, mi sonrisa temblaba sola, no podía detenerlo, de esa emoción que te Claro. controla. Le conté lo que estábamos haciendo en América Latina y cuando le di la carta del presidente, él se puso a llorar. Mm. Para mí fue el primer impacto, un hombre tan famoso, tan reconocido, tan respetado, verlo llorar como un niño, recordando, dijo, cuando Dios me llamó al ministerio, Dios le habló a mi papá Mm. y le dijo que usaría a su hijo para impactar el mundo. Y él llorando decía, pensar que hoy Dios me está usando para impactar el mundo. Qué tremendo. Y lloró de Wow. Qué emoción, lindo. recordando la palabra que Dios le dio a su papá y el cumplimiento Mm, en ese momento. wow. Esa tarde Jim Daly, bueno, ahí me tomé la primer foto con el doctor Dobson. Bueno, porque era un protocolo muy formal. Es quién saluda, quién toma foto, quién no toma foto, quién se acerca, quién habla. Todo un protocolo de un presidente. O Wow. sea, eh, de- Qué lindo. ese es era el doctor Dobson, muy formal. Eh, Esa tarde Jim Daly me dijo, le dice a Reed, Reed, ¿y cómo vamos con la oficina? Reed Mm, dijo, bueno, pasó esto con los psicólogos y me preguntó a mí, y dice, Sixto, ¿y usted qué hace? Bueno, yo el 90% de mi tiempo es sexo, mentiras y verdad. A eso me dedico, a apoyar a Reed. Y él volvió a ver a Reed y le dijo, no, Reed, no busque más, Sixto es la persona. wow. Y el doctor Dobson, lógicamente, tenía que confirmarlo. Ahí yo empecé. Wow. Eh, ellos creyeron en mí. A veces pienso cuánta gente hay a nuestro alrededor Ujú. que son fantásticas y nosotros no podemos discernir el talento, el llamado, el don y apagamos tremendos Wow. ministerios. Fíjate Claro, si él no hubiera visto eso en ti. Bueno, quizás claro. hubieras seguido trabajando bien, pero darle la plataforma a alguien que Mm, tiene un llamado, que tiene un claro propósito en la vida, creo que muchas veces nosotros nos hemos hundido a personas claro. que pudiéramos haberlas levantado. Levanta. Eso lo determina la visión del líder. Mm, Por ejemplo, el doctor Dobson, en esos años, a finales de los 90, él estaba diseñando su sucesión mm, porque él lo planeó para retirarse en Focus on the Family a los 75 años y él lo dijo, las muertes en mi familia son tempranas. mm, Yo no puedo eh, perpetuarme acá claro. porque haría un daño. Mm, Eso implicó que Jim Daly viniera, que vinieran otras claro. personas para diseñar una sucesión que duró unos 10 años mínimo. Y él dijo, observa bien lo que dijo, sueño que la siguiente etapa de Focus on the Family tenga el color de piel, el rostro y el idioma de cada región. Wow, qué lindo. Un hombre adelantado a los Mm, tiempos. mm, Ahí entro yo, porque él dijo, lo que él estaba diciendo es, quiero formar una generación de voces nuevas mm, de Focus on the Family, que en lugar de que se traduzca lo que yo hago,
tengan voz propia. Eso está muy bueno. Me explico, Sí. o sea, no era fácil para alguien que era tan reconocido. Ahora, la pregunta que surge aquí, Sixto, como siempre tú dices, ¿cómo trabajo en ese legado? ¿Cuándo empezar Mm, a pensar? Si bien la sucesión a veces pienso que es no planificada, claro. lastimosamente, y Ujú. dejamos algo tan delicado librado al azar. Y no pensamos que vamos a partir, y lo he visto en muchísimas iglesias que he visitado, donde tenemos al líder principal que, bueno, tiene ya cierta edad y tú miras y no hay nadie. Y la pregunta de toda la gente es, ¿quién sigue? Mm, ¿En qué momento debemos nosotros empezar a pensar en la mm. sucesión? Eh, Wow. eh, no sé. No, pero lo que estás diciendo está lleno de sabiduría. Espero poder decirlo bien. Siempre hay que pensar en la sucesión, aunque usted tenga 20 años. Eso es muy revolucionario. Claro, y te voy a explicar por qué. Porque usted no sabe cuándo va a partir. Mm, Y, y ese es el primer punto. Siempre uno tiene que estar levantando a otros, porque esa es la misión de un líder. mm, La misión de un líder es levantar a otros. mm, Y levantar a otros es generar espacio para que ellos brillen. mm. Este generar espacio para que ellos brillen significa es que usted mengüe para que otros crezcan. O sea que sería llevar conmigo en la carrera a otros también. Claro, no todos van a Corremos seguir. solos muchas veces. Claro, pero eso es un error. ¿Por qué? Voy a hablar de 3 temores de los pastores y de los líderes. Ok. El primero es el fundador, por ejemplo, el doctor Dobson. Mm. Aquí quiero contar algo. El doctor Dobson nunca recibió un salario de Focus on the Family. Oh, wow. Doctor Dobson fue donante de Focus on the Family. Mm, Él vivía de las regalías de sus libros. claro. Su legado no fue una mansión, no fue algo, no fueron riquezas. Su legado fue su carácter, Claro. sus valores, sus principios. De vuelta, Cla- intangible. Intangible. Mm, Aquí viene el primer temor. A mí me costó, yo lo fundé, yo vendí mi auto, yo vendí claro. mi casa. Y este punto Mm. es el Isaac. Esto es mío. Y me la voy a llevar al cajón. Claro, si tú no renuncias a ese sentimiento, tú matas el ministerio porque no es tuyo. El ministerio es de Dios. Dios te tomó en cuenta. Dios te llamó. Dios te dio oportunidad. Usted se sacrificó. Usted dejó a Harán como Abraham. Ujú. Usted vivió en tiendas de campaña. Ya no Claro. vive en casas cómodas. Mm. Usted lo dejó, pero no es tuyo. Ese es el primer punto que uno tiene que entender. El primer Hacer esa es, transición es muy difícil. claro, Sixto. el primer espíritu que usted tiene que superar es el espíritu egoísta Mm. de posesión. Y es donde tú dices que varios se han llevado el ministerio a la tumba. Sí. Eso significa que usted siempre tiene que levantar líderes. ¿Para qué? Para que estén listos para tomar su lugar si usted no está ahí. Usted tiene que hablar del tema, aunque tenga 20 En el años. momento que sea indispensable, entonces no sirvo. Porque una persona indispensable es la herramienta que se requiere para que el mecanismo funcione. Y si yo no soy reemplazable en cualquier momento, entonces soy un problema para la organización. Claro, usted no puede centrar la iglesia alrededor de su persona. Bueno, ese es el problema que tenemos hoy, que Ese es tenemos el segundo punto. iglesias pastorcéntricas. No, ese es un error. Es La un, iglesia tiene que estar girada en torno a la visión, no al porque pastor. entonces yo me hice Dios. Oh, wow. Soy un Dios en minúscula. Mm. Soy indispensable. La unción la tengo yo, el manto lo tengo Pero es yo. que es muy lindo eso, Sixto. Claro, Ese es el problema. claro, Quiere que todos te miren, las luces te apuntan. pero es egocéntrico y las luces son de Cristo, ¿no? Tú y Oh, yo wow. somos vasos de barro. Hay que escribir un libro de este podcast hoy. Y vasos de barro para que la gloria y la excelencia sea de Él, Mm. no mía. Claro. O sea, yo debo mostrar fragilidad. No puedo, yo hablo con mi esposa y con mis hijos de mi muerte Mm. y hablo desde hace varios años. Mm.
Yo les digo, si yo muero hoy, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos para quebrar eso, Sixto? ¿Qué O- puedes? orgu- Yo soy orgu- pastor. claro, pero es orgullo. Es orgullo. Es decir, la iglesia tiene que girar alrededor de Cristo, número uno. Y tu primera misión es levantar a otros para que brillen. Mm, Y aquí te voy a decir algo que a mí me ha pasado y a Donna le ha pasado. Nos van a traicionar. A esos que levantas, en algún momento te dirán, esto camina por mí, esto ocurre por mí. Claro, es temor otra vez a la Claro, traición. estos que vienen Mm, atrás se levantan, comienzan a brillar y aquí el carácter es probado. mm. Entonces, algunos te van a meter zancadillas, ¿se entiende el Sí, término? sí, sí. Algunos te van a traicionar, algunos van a montar una, su propia plataforma sin decirte y luego van a manifestar su traición. Pero es preferible correr el riesgo. S- Tienes que correrlo, Amar es claro. un riesgo. Aquí abro mi corazón. Cuando lo viví, yo quise renunciar Mm, porque no creí que pasara en el reino. O sea, claro. yo tuve personas en mi equipo que montaron traición, robo, porque nunca habían sido expuestos a una plataforma, nunca habían sido expuestos a, a ver sus nombres Mm, brillar, la claro. gente los llamaba, los quería, pero ahí no tenían el carácter para Mm, sostenerlo. Pero esas cosas que ocurren no pueden enfermar nuestro corazón claro. porque tenemos que seguir creyendo en las personas y seguir levantando personas. Claro. Algunos quedarán contigo porque son fieles, otros se tienen que ir, otros crecerán y tendrán una visión diferente a la tuya. Tienes que bendecirlos y dejarlos ir. Ujú. Es que pienso diferente, creo diferente, tus valores son diferentes. Sí. Cuando usted ve a alguien que piensa diferente, que tiene una visión diferente, bendígalo y dígale, ve y levanta otra iglesia, haz su trabajo, hay mucho campo para ganar. Wow. El otro día tuve una conversación con Sebastián, Ujú, mi hijo, y me decía algo que me marcó. ujú. Me decía, papá, la transición no existe. Tenemos que cambiar el concepto Dale. de transicionar de un pastor a otro. Sabes que nosotros pastoreamos una iglesia en Oklahoma Sí. y estamos juntos los dos. Ujú, Predica él un domingo y predico yo el otro. De repente Andrea predica mi nuera y así vamos los ujú. predicando, ¿verdad? Y estamos corriendo juntos. Sí, Eh, Cuando yo salgo, él se queda. Cuando él se queda, nos turnamos. sí. Entonces, si hoy uno de los dos no está, la gente inmediatamente va a saber quién queda, Ujú, porque no hay una transición que tenemos que salir a buscar, a ver a quién contratamos para que sea el futuro pastor. Hay un equipo que está corriendo. ujú. Y yo lo que veo que está pasando es que muchas iglesias, los pastores corren solos y No. llevan la antorcha hasta el cajón y cuando van a morir, ¿quién toma? Y todos se miran y Ahí se divide. claro, ahí empieza el problema porque Claro. los caudillos ahora, no, yo la quiero, no, yo la quiero. Y nadie Mm, sabe con quién se queda con, y empieza la división, como dijiste. claro. Y lo peor que pasa muchas veces es que traemos un pastor foráneo, Ujú, contratado con un buen currículum. El hombre tiene estudio, tiene trayectoria, tiene todo lo que se requiere, ujú. pero no es de la casa y no tiene el ADN. Wow. Entonces viene a implantar un nuevo ADN. Ujú, La mitad de la iglesia no le gusta porque venían corriendo para allá, ahora tienen que correr para aquí. Hay que deshacer todo lo que este pastor hizo por 40 años para empezar lo nuevo. ujú. Le cuesta 5 o 6 años ganarse el corazón de la gente y a los 10 está cansado y ahí empieza de cero otra vez. Wow. Entonces, no transicionar. Fortalece el concepto o desarrolla más el concepto de no transicionar. Lo que estás diciendo es que debemos de tener un equipo Sí, pastoral donde todos trabajamos juntos, sí, donde hay una administración, no alrededor del pastor sí. o antojadiza del Claro que líder. tiene que haber un líder principal. Claro, tiene que haber un Sí, líder, pero que haya una saludable administración. sí. Esta es la otra trampa. A ver, Si el pastor administra los recursos, va a pecar. ¿Por qué? Porque en toda arca abierta todos vamos a pecar, sí. todos. Entonces nadie debe tener una arca abierta. Tiene que haber una administración saludable que rinda cuentas, donde los pastores toman la decisión de cómo se administran las finanzas, donde la iglesia ve
la inversión y el pastor debe tener un salario digno, Sí. ser cuidado. Pero aquí es donde es otra trampa, donde entonces usted se apropia Mm, porque es su modus vivendi y usted lastima a la iglesia si usted administra las finanzas. sí. En algún momento, y hay que reconocerlo, algunas denominaciones establecieron un principio erróneo. El principio era, los pastores viven de los diezmos, Mm, la iglesia se sostiene con las ofrendas. sí. Pero eso despierta una ambición interminable Sí. por más y más. Ujú, Eso hay que cortarlo. sí. Hay que poner salarios. Número uno. Número Cada vez dos. que veo, perdón, cada vez que veo a un pastor mm, principal ujú, firmar un cheque de la iglesia ujú, que maneja los recursos financieros de la iglesia, yo tiemblo, Sixto, claro. porque es muy peligroso. Mm, Porque ¿cómo yo puedo ponerme límites? Dice, no, yo quiero, merezco tal cosa, merezco tal otra. Y si el pastor claro, es claro. administrador, tendríamos que, yo estoy para velar por la visión espiritual de Ujú, la casa, ujú, pero tener un equipo, y quiero quedarme un poco más en ese punto, porque lo hemos visto tanto, tener un equipo financiero que la mayoría no lo tiene, y es algo ujú, tan hermético que se maneja ahí, ujú. donde solamente el pastor maneja la finanza, eso es una bomba de tiempo. Es peligroso. Y quiero decir que todos están pecando. Oh, wow. Porque si usted no rinde cuentas, usted va a pecar porque no conoce límite, Mm. porque todo lo justificamos. No hay forma en que la persona no Puedo peque. contar un testimonio que te Dale. comenté recién, creo, antes Ujú. del programa. Una señora que vino a la iglesia y justo ese día, en la clase del estudio bíblico, yo hablaba de la importancia del dar. Sí. Y entre paréntesis, casi al final de la clase, yo le explico a la gente, que son, la mayoría eran como 30 nuevos que estaban ingresando en una clase especial, y digo, dicho sea de paso, aquí si usted tiene preguntas con la finanza, se dirige a tal y tal persona, porque ellos son los que manejan la finanza. Yo no tengo nada que ver, yo no firmo cheques aquí, yo no tengo tarjeta de la iglesia, yo no manejo absolutamente en el banco, ni siquiera está mi nombre. Mm, Está a nombre de la iglesia con un equipo financiero. Y la señora le dijo a su marido, acá nos quedamos mm, ese día. ¿Por qué? Porque venía de una iglesia donde era tan hermético la finanza, donde manejaban de una manera tan hermética el pastor, y nadie podía saber qué, ni dónde, ni para qué. Entonces es un peligro que tenemos hoy. Esto que estás mencionando, la forma en que ustedes administran, ¿te protege? A mí, claro. Claro. En derecho, en cuanto a la estructura del Estado, se llama división de poderes para que haya un sano equilibrio Claro. y una protección Mm, del Estado. Si todo el poder está alrededor de una persona, es un dictador. opa, ¿Me explico? Entonces, cuidado. eso es, igualmente aplica a la iglesia. Mm, Tiene que haber una división de poderes, de autoridad, ujú, con la idea de rendición de cuentas. wow. Todos tenemos que rendir cuentas. Yo tengo que rendir cuentas en administración de mi tiempo, tengo que rendir cuentas en los resultados, tengo que rendir cuentas en mi navegación en Internet, tengo que rendir en Focus on the Family. Todos somos supervisados en nuestra navegación en Internet y eso es maravilloso porque rendimos cuentas. Mm, Mi hijo Esteban predicaba recientemente y decía, mi navegación en Internet está también supervisada por mi esposa. muy bueno. Y mi esposa a veces me dice, esto no, Wow. por esto, porque por diferentes razones. Eso nos dice, es la rendición de cuentas. Ujú. Si no hay rendición de cuentas, vamos a pecar. No, El otro elemento que estás, volviendo, dale, hablaste que por qué los pastores tienen miedo a la ajá, sucesión. por, Primer punto era esto, ¿verdad? Que se creen dueños. porque el primer sentimiento es que yo me creo dueño. Ok, Yo no soy dueño, aunque yo fui el fundador. Yo tengo que renunciar y entregarlo. ok, Doctor Dobson diseñó un plan de sucesión. muy bien. Para él fue duro cuando tuvo que entregar su programa de radio a la nueva generación. Mm. Todo va a doler, pero esos dolores son buenos porque ves el cumplimiento de tus sueños que otros surjan. Y al- Número uno. sí, eso. Y algo muy lamentable también, Ajá, antes del 2, vi que muchas veces cuando no entendemos eso, las empresas que no delegan envejecen. claro, Las iglesias que no se renuevan con nueva gente, nuevos líderes, envejecen. claro.
El segundo elemento es el reconocimiento, la necesidad que todos Ese es terrible. necesitamos de ser reconocidos, admirados y amados. Sí. Si yo hago que otros crezcan, ese reconocimiento se va a dividir Mm. y hay un ego herido. Es Uy, decir, Sixto, le estás dando. Está fuerte esto. es Moisés descendiendo del monte. La gloria está sobre él. Uno de sus líderes, creo que fue Josué, si no me equivoco, corrió y le dijo, hay dos que están profetizando En el en campamento. el campamento. Mm. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Ojalá que todos profetizaran, dijo. Ese es un líder. Muy bueno. ¿Me explico? Sí. Ese es un líder. Dios quiera a todos Mm. profetizaran. Lo que está diciendo Moisés es, Dios quiera a todos tengan una comunión tan íntima con Dios, donde sepamos qué hacer, donde nuestro carácter se ha formado. Ese es un líder. Pero como el ego es muy sensible, Mm. yo quiero ser reconocido. Pastor, ore por mí. Mm. Me explico, porque el ungido es usted. El ungido de Jehová. Pastor, páseme el manto. Mm. Eso se llama manipulación Oh, wow. espiritual. Yo no tengo ningún manto que pasar. El manto que yo puedo dar es Jesucristo. Mm. Es la gracia, es enseñarte cómo ir al trono de la gracia para que tú puedas ser un discípulo de Jesucristo. Esa es nuestra misión Claro. como pastores. Mm. No que dependan de... Llevarlos a Cristo, pero que a Claro. veces queremos traerlos a nosotros y no llevarlos a Cristo. Claro, eso alimenta el ego. Sí, los milagros ocurren porque yo estoy. Mm. Esa Es reunión mi va, unción. esa reunión va a prosperar si yo estoy. Si yo no estoy, fracasa. Dios mío. Cuando yo comienzo con ese ¿De dónde diálogo sacamos todo esto? del ego enfermo, de un corazón herido, y eso Necesidad de reconocimiento. una necesidad de reconocimiento es un corazón herido. Hay una necesidad, muchas veces viene de las carencias, Donald, de nuestras propias carencias, que manifestamos nuestras carencias en el ejercicio ministerial. Claro. Entonces, lo segundo que yo tengo que rendir es mi ego Mm. para dirigir las personas a Cristo y no a mí. Wow. Me dejaste, creo que este programa, Sixto, está tremendo. Es que todo nos... Voy a Sí. confesarte A algo. ver. Yo fundé Enfoque a la Familia, la parte de español, la parte ministerial en Costa Sí. Rica. Ujú. Comenzamos a desarrollarlo todo como un ministerio. Y en medio de algunas de esas traiciones, yo dije, esto es mío. Y Dios me dijo, no, esto es mío. Wow. Yo te lo di, te di la gracia, te di la unción, Wow. te di el don, te di la fuerza, te di la oportunidad. Ahora te toca entregarlo, Mm. porque te estoy Bueno, llamando a algo nuevo. la verdad que me siento privilegiado de que nos estés entregando Ujú, todo este legado a Esteban, a Daniel, a Seba, incluso a mí y a otros ujú, más. ajá. Todo lo que tú abriste. Porque donde quiera que voy hoy, en nombre de Enfoque, me dicen, Sixto nos recomendó que vinieras. Mm, Oh, digo así, ¿verdad? ujú. Y yo abriste camino. Sí. Eso es un legado muy grande que el otro día fui a predicar a un lugar y no sé si con qué intención la persona me dijo, te recuerdo nomás, el año pasado en este congreso estuvo Sixto y fue excelente. Eh, yo me tuve que reír, ¿verdad? Porque me puso el estándar allá arriba, ¿verdad? Y gracias por ese legado que nos dejaste, un estándar muy alto. Pero es lo que estás diciendo. A veces yo creo que los otros no lo van a hacer tan bien como yo y lo tomo yo y no lo quiero soltar. Pero Tengo que terminar, me quedan 4 minutos. te voy a contar de A ver, dónde viene eso. la Un, inseguridad. un día un día, ¿de quién me lo enseñó? Ujú. Un día el doctor Dobson, a través de Reed, mi director regional, me llama y me dice, Sixto, el doctor Dobson quiere hacer algo contigo que no ha hecho con nadie en el mundo. Digo, ¿qué? Quiere poner los programas de televisión, no con su imagen, con el traductor, Claro. que era lo lógico, todos los predicadores hacían eso, sino que usted lo haga. Y que usted termine diciendo, usando sus guiones, que usted termine diciendo, soy Sixto Porras a nombre del doctor Dobson y Enfoque a la Familia. Wow. Algunas personas al principio no me entendían porque yo hablaba a nombre de otra persona. Mm.
Lo que estaba en el fondo es que el doctor Dobson quería que nos levantáramos sobre su nombre, Mm, sobre su reputación. Lo que él hizo conmigo es lo que yo tengo que hacer contigo y con todos los que vienen después. mm, ¿Por qué? Porque es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Jesús mm, en aquel almuerzo le dijo a sus discípulos, ustedes harán mayores cosas que las que mm. yo he hecho, porque voy al Padre. Wow. Bueno, Y eso mismo hizo Jesús. gloria a Dios. Todos Muy somos de bueno. paso, y me siento honrado de saber que tú y toda una nueva generación, Esteban, Daniel, Sebas y muchos más que se van a sumar, y sigo pensando todavía más joven en traer a Melody y traer a Paul y a otros, y aún a nuestros nietos si quieran Wow. seguir el ministerio. Bueno, no me dejes con la tercera, por favor. Me dijiste dos. Sí. La inseguridad era Ajá. ¿Y la tercera cuál sería? Ok, la tercera es el poder. Oh, wow. Sí. El poder da marea. Uy, Por ejemplo, enceguece. enséguese. Por ejemplo, usted ve a un senador, a un congresista, a un diputado, qué normal es antes de que entren. Mm, Yo he estado en muchos senados, muchos congresos. Después de un año, cae un manto sobre ellos de mm. autoridad, y yo señor, yo poder. Camino de forma diferente ya. Algunos me han dicho, es que uno implanta la moda, es que uno es reconocido, todos Uh, le dan pleitesía, todos le abren la puerta, todos le llevan la Biblia, le llevan todo, le hacen todo. Ese poder es seductor. uy, uy, uy. ¿Será que por eso después existe lo que se llama el síndrome depresivo post-gobierno? Claro, pero es que ese hay que hacer otro programa, porque dentro de la sucesión, el primer punto es planear yo qué voy a hacer cuando Después salga de. después de. Claro, porque al final yo delego, pero no delego. Suelto, pero tampoco suelto. Y sigo ahí y nos pueden correr porque yo nunca solté. Exacto. En teoría solté. Claro, porque no está diseñado su nueva función. Mm. Si usted diseña su nueva función, usted no es un estorbo, es un mentor. Escucha, tú deberías escribir un libro acerca de este tema. Todo lo que compartiste Sí. hoy se convierte en un bestseller a todos los pastores acerca de cómo planificar la sucesión, el legado que estamos dejando. Eso está increíble, Mm. Sixto. Esto nos puede salvar la vida. ¿Por qué? Porque vi mucha gente que iglesias surgieron, brillaron, se apagaron. Porque no hubo sucesión. Claro. En las Mm. empresas, la mayoría, creo que el otro día leí una estadística que decía, el 80% de las empresas no sobreviven los 30 años. Porque No, brillan con el fundador ajá, y caen. claro, porque no planearon la sucesión. No dejaron de ser empresas, se mantuvieron como empresas familiares en lugar de convertirse en empresas profesionales. Tú estás hablando mucho de eso hoy. Es mi pasión. El doctor Dobson nos marcó a nosotros. Él nos enseñó la excelencia, carácter firme. Nunca olvido una de las últimas reuniones a sus 75 años. Dijo, oren por mí, quiero terminar bien. Wow. Muchos en esta etapa no terminan bien Mm, y quiero guardar la fe. qué lindo. Qué lindo sería hacer un congreso para pastores solamente sobre cómo planificar la sucesión. Listo. Sería un sueño hecho realidad. Sería algo tremendo, Me ¿no? encantaría. eh, Me encantaría, porque Sí. uno de mis sueños es ver surgir a otros. Mm. Aunque muchos dicen, es que no tengo a nadie. Yo creo que en realidad no estás viendo con los ojos de Dios. Porque a veces queremos mirar y queremos ver la persona formada y Todo tiene su momento también. A veces no hay nadie y uno tiene que continuar claro. eh, golpeando roca. Bueno, tengo que terminar. La verdad que este tema hoy está increíble. La verdad que me encantó. Creo que uno de los podcasts más lindos que hicimos. Mm. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo. Si usted tiene un pastor amigo, mándele esto, porque creo que esto puede salvarnos muchas iglesias. Nos puede ayudar a perpetuar muchas visiones maravillosas que han surgido y lastimosamente se han apagado con el tiempo porque no pensamos en esto. Mm. Así que bueno, gracias, Sixto. Abrí tu Gracias a vos, corazón, amigo. gracias. Y vamos, gracias también. Hoy estamos aquí sentados en Enfoque
gracias a la visión de un hombre que supo pasar la visión y supo pasar esta sucesión tan maravillosa. Sí, así es. Honramos la vida del doctor Dobson. Honramos la Sí, vida del doctor Dobson. Impactó millones y muchas generaciones. así es. Gracias.